pues es un tornillo que tiene un diámetro de 1/4 hasta 1,5. Si yo ocupo un tornillo de media pulgada, si lo puedo comprar en grado 1, ¿verdad? Y en grado 1 dice que la resistencia de prueba mínima es de 33 KSI. La resistencia mínima a la tensión es 60 KSI y la resistencia mínima a la fluencia es 36. O sea, dice que está abajito del esfuerzo de excedencia, ¿verdad? De 36 KSI. Y dice que es en un acero de bajo o medio carbono el que me da estas resistencias. Y la marca de la cabeza, pues no tiene nada, ¿verdad? Es la pura cabeza hexagonal. Grado 2, de 1/4 a 3/4, con un esfuerzo de fluencia de 57 kPa. Acero de baja o medio carbono si es igual, pero el EPSI es mucho mayor, ¿verdad? El esfuerzo de excedencia, el SY. El grado número 4 tiene un esfuerzo de fluencia de 100 y ya es un acero medio carbono estirado en frío. Estos seguramente son en estado de recocido, este es estirado en frío. Ya tiene mayor resistencia. El grado 5, de 1/4 a 1 pulgada, o de 1/8 a 1,5. Con 92 de fluencia, u 81 dependiendo, y en este caso es un acero de medio carbono, templado y revenido. La T y la R significan templado y revenido. Es decir que está muy endurecido, ¿verdad? O sea, ya es muy duro este material. Y lo vemos con estas marcas, ¿verdad? 3 líneas que van al centro. El grado 5.2, de 1/4 a 1, 92, tiene estas marcas, igual tiene 3 marcas, pero las tiene en una parte de la cabeza, ¿verdad? No distribuidas, sino en esta. El grado 7 tiene 1, 2, 3, 4, 5 marcas. El grado 8 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas. Y el grado 8.2 va a tener las mismas marcas, pero en la parte superior o en la parte inferior de la cabeza, ¿va? Como la queramos ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 marcas. Entonces, una forma de ver si el grado del tornillo, a mayor grado, pues mayor resistencia, ¿verdad? 130, 130, 130, 115, 92, 81, 36, no, aquí 57 y 36. Siempre de el grado más pequeño, la resistencia más baja. El grado más alto, la resistencia más alta. Y su resistencia de prueba mínima también más baja, ¿verdad? O sea, siempre abajo del esfuerzo de excedencia. Las especificaciones ASTM se presentan en la tabla 8.10 y para sujetadores métricos, o sea, tornillos o pernos métricos, en la 8.11. Esa es la 8.10. De acuerdo a ASTM, que es diferentes números, o sea, por ejemplo, el A307, acero bajo carbono, sin ninguna marca, ¿verdad? A325, de medio carbono templado y revenido, con 3 líneas, y A325, aquí me dice. El tipo 3 de A325 no tiene ninguna marca, pero sí tiene escrito A325. Acero no temperizado, templado y revenido. $92. Está interesante este término, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Acero A490, por ejemplo, perno A490, tipo 3,
a 490, sin diagonales, ¿verdad? O sin marcas en el tornillo. Entonces, pero bueno, 130, 130, 81, 92, 36. Los esfuerzos de excedencia son los mismos porque al final de cuentas el acero es el mismo, ¿verdad? La clasificación es la que es diferente. Y en el sistema métrico, bueno, 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 12.9. Los tamaños los diámetros que considera cada una de las clasificaciones y las resistencias de fluencia en megapascales, porque estamos hablando de tornillos métricos, ¿verdad? No en sistema inglés o estándar. Y aquí viene también la marca en la cabeza, ¿cómo sería? Longitud de la rosca de los pernos y tornillos de cabeza es. Esta ya la habíamos visto, pero aquí la ponen dentro de la tabla. 2D más 6, si la longitud es menor a 125 milímetros. 2D más 12, si es entre 125 y 200 milímetros. O 2D más 25, si la longitud es mayor a los 200 milímetros. Bueno, esa es la clasificación. Ahora, la carga, ¿verdad? Dice uniones, atención, la carga externa. Dice, ahora se debe considerar qué sucede cuando se aplica una carga externa de tensión a una unión con pernos. Por supuesto, se debe suponer que la fuerza de sujeción, a la que se le llama precarga, FI, se ha aplicado de manera correcta apretando la tuerca antes de aplicar la carga. Se emplea la nomenclatura siguiente. Ok, entonces precarga es la fuerza que le ponemos nosotros cuando apretamos el tornillo, ¿verdad? Pues ya está apretado, ya sujetamos las dos placas. Entonces agarramos las placas y las tensionamos. Esa es la carga. Entonces FI es precarga, P es la carga externa de tensión, P subíndice B es la parte de P tomada por el perno, porque la carga está sobre la placa, ¿va? Entonces cierta parte se distribuye al tornillo y cierta parte se distribuye en la placa. Entonces la PB es la que actúa en el tornillo, P subíndice M es la parte de P tomada por los elementos, esta más esta debe ser 100, ¿verdad? O sea, el total de la carga. FB es igual a PB más FI, que es la carga resultante en el perno. Porque es la precarga más la fuerza de tensión en el perno. FM es PM menos FI, que es la carga resultante en los elementos. La carga tomada por los elementos menos la precarga. C es la fracción de la carga externa soportada por el perno, y 1 menos C es la fracción de la carga externa P que soportan los elementos. Aquí están todos los términos. Ahorita vamos a ver las ecuaciones, ¿verdad? En donde se aplican estos términos, pero bueno, ya los tenemos aquí todos listados. Dice que la carga P es de tensión y causa que la conexión se alargue. Pues sí, ¿verdad? Estamos tensionando a través de una distancia delta. Dicha elongación puede relacionarse con la rigidez, recordando que K es la fuerza dividida entre la deflexión. Así tenemos que delta es igual a PB entre KB. ¿Qué quedamos que era PB? La parte de la carga tomada por el perno. Lo que está alargando el perno debido a la fuerza que se le está aplicando al perno, ¿va? Que es PB. Entre su constante de rigidez nos da el alargamiento. Y por lo tanto delta es igual a la carga entre KM, PM entre KM. O PM es igual a PB por KM entre KB.
reacomodando estas dos ecuaciones, ¿verdad? Como P ya quedamos que es PB más PM, que es PB más PM, o sea, estas dos me dan esta. Nos queda que KB por P entre KB más KM es igual a CP. Y PM es igual a P menos PB igual a 1 menos C por P. ¿Ok? Donde C es este término. Se llama la constante de rigidez de la unión. La carga resultante en el perno es FB va a ser igual a PB más FI, que es igual a CP más FI, con FM menor que 0. Y ya todos estos términos los conocemos, ¿verdad? Bueno, sabemos cómo se llaman y cómo los podemos aplicar. Y aquí vienen algunos valores de KB y de KM, de C y de 1 menos C, para diferentes pulgadas. Dice cálculo de las rigidez del perno y del elemento. Los elementos de acero sujetos mediante un perno de acero de media pulgada 13 NC con esa expresión. Y aquí me dan estos resultados de KB y de KM. Entonces ya los podríamos aplicar en nuestras ecuaciones de acá, ¿verdad? Para encontrar los valores de C, de P y de F, que es la fracción de la carga externa soportada por el perno. Ya nos va a decir, ya nos diría cuánto le toca al perno. Bien, aparte de esta intención, también lo podemos torsionar, ¿verdad? Porque al momento que estamos girando, pues estamos generando pares. Entonces también la relación del par de torsión del perno con la tensión del perno. Bueno, aquí nos dice que una precarga alta es deseable en las conexiones importantes con pernos. Se debe asegurar los medios, se debe de considerar los medios para asegurar que la precarga en realidad se desarrolle cuando se ensamblan las partes. Si yo dejo una unión floja, pues no va a haber precarga y va a haber vibración, entonces va a fallar nuestra unión. Entonces tenemos que asegurarnos que quede, nosotros decimos bien apretado, o que tenga una precarga alta el sistema. Dice, si la longitud total del perno realmente puede medirse con un micrómetro, tenemos nuestro tornillo, lo medimos con un micrómetro para que sea una longitud bien exacta, una lectura bien exacta. Cuando se ensambla, la elongación del perno debida a la precarga se calcula con la fórmula delta x igual a FI por L entre A por E. Luego la tuerca simplemente se aprieta hasta que el perno se alarga a través de la distancia delta, lo cual asegura que se logre la precarga deseada. Pues medimos, ponemos la tuerca y medimos hasta que lleguemos al alargamiento delta, ¿va? A mí se me hace que es bastante complicado. Y si es una unión oculta, pues todavía más complicado, ¿verdad? Entonces no es tan fácil medir un tornillo que ya está instalado. Cuando lo tengo aquí afuera no hay ningún problema, pero ya instalado es difícil poder medirlo con alta precisión, como lo requerimos para medir esta delta, ¿va? Dice, por lo general la elongación de un tornillo no se puede medir porque el extremo roscado a menudo se encuentra en un agujero ciego. También en muchos casos es impráctico medir la elongación del perno. En tales casos debe estimarse un par de torsión de la llave que se requiere para desarrollar la precarga especificada. Por ello se utiliza una llave dinamométrica, un dispositivo neumático de impacto o el método de giro de tuerca. Hay llaves que tienen una escala, entonces nosotros le ponemos el par que nosotros queremos aplicar. Cuando llegamos a ese par nos indica, diciéndonos que llegamos a la precarga que queremos aplicar. O otros métodos como el dispositivo neumático, que
Es una llave neumático que cuando llega a esa precarga deja de inyectar aire, pues ya no puede seguir girando más, ¿verdad? O el método de giro de la tuerca. Giramos la tuerca y cuando llegamos a un apriete justo, ya no podemos seguir dando más el apriete, giramos 180 grados más esa tuerca y ya queda con la precarga requerida. Es el menos exacto de todos, ¿verdad? Porque es dependiendo de la mano de la persona que lo esté haciendo. No con la mano, con las llaves que se tengan que utilizar. Pero bueno, esa es la última idea, ¿no? El dinamo, la llave dinamométrica pues, es la mejor opción porque ahí me marca en la lectura precisamente el valor al que tengo que llegar o yo le especifico ese valor y me dice cuando ya llegó al mismo, ¿va? Entonces, es una forma de identificar que el tornillo está precargado correctamente. Dice, aunque los coeficientes de fricción varían mucho, se puede obtener una buena estimación del par de torsión necesario para producir una precarga, dada mediante la combinación de las ecuaciones 8.5 y 8.6. Y nos dan estas ecuaciones, donde dm es el promedio de los diámetros mayor y menor, o sea, el diámetro medio, y lambda, tangente de lambda es L entre pi por dm, o sea, el avance entre el paso, ¿verdad? O el perímetro del círculo. Se divide el numerador y el denominador del primer término entre pi por dm y se obtiene esta ecuación. Y el diámetro de la cara de la arandela de una tuerca hexagonal es el mismo que el ancho entre caras igual a 1,5 veces el tamaño nominal. Por lo tanto, el diámetro medio del collarín está dado por DC igual a D, o sea, para quedar en términos de D. Y volvemos a reescribir esta ecuación. Luego se define el coeficiente del par de torsión K mayúscula, como el término entre paréntesis rectangulares, y por lo tanto K es igual a todo esto de aquí. Entonces la ecuación ahora puede escribirse como esta ecuación bien pequeñita, ¿va? Nada más que K es todo esto. Dice, el coeficiente de fricción depende de la uniformidad de la superficie, de la presión y del grado de lubricación. En promedio, tanto F como FC son casi iguales a 0.15. El hecho interesante acerca de la ecuación es que K 0.20 para F igual a F igual a FC igual a 0.15. O sea, si K vale 0.2, F y FC vale 0.15. Sin que importe el tamaño de los cuernos que se empleen o si las roscas son gruesas o finas. No importa de qué tipo de roscas estemos hablando, vamos a tener estos valores constantes en el material. Eso está interesante. Bien, entonces, pues ¿cómo aplicamos estas ecuaciones? Dice un perno de 3/4 de pulgada, 16 UNF por 2,5 pulgadas, SAE grado 5, está sometido a una carga P. Todo esto que está aquí es la información del perno y el grado 5, bueno, me dice la resistencia mecánica del mismo, ¿verdad? Entonces, toda esta es la información del perno que necesito. Ahorita vamos a ver qué significa toda esta nomenclatura. Está sometido a una carga de 6 kilolibras en una unión a tensión. La tensión inicial es de 25 kilolibras. La rigidez del perno y la unión KB es de 6.50 y 13.8 megalibras por pulgada, respectivamente. Determine los esfuerzos de precarga y de carga por servicio en el perno. Compárelos con la resistencia de prueba mínima SAE del perno. Y mediante la ecuación 8.27, que es la última que vimos, especifica el par de torsión necesario para desarrollar la precarga. Especifica el par de torsión necesario para desarrollar la precarga usando la ecuación 8.26 con F igual a FC igual a 0.15. Que son los datos que nos daba como constantes, ¿verdad? Bien.
¿Qué significa todo esto? Bueno, pues el perno es de 3/4, el diámetro nominal es 3/4, ¿verdad? Y aquí está la información. Esta tabla, no me acuerdo si esta tabla está en la presentación 1 o en la 2, ¿verdad? Que ya están en el Classroom. Designación de tamaño 3/4, o sea, 750 milésimas de pulgada. Dice que el número de roscas son 10, el área y el área del diámetro menor. O 16, el área de tensión y el área del diámetro menor. Si nos fijamos nosotros en nuestro enunciado, dice que son 16 UNF, o sea, 16 hilos de rosca fina. 3/4, 16 roscas por pulgada de la serie fina. Y tengo esta área de esfuerzo, de tensión, AT, y tengo esta área menor, AR. Y luego dice que es un grado 5. Bueno, esta parte ya quedó, ¿verdad? El perno mide 2,5 de longitud y dice que es un grado 5. Entonces el grado 5 que es de 3/4, ¿verdad? Entonces sí está bien aquí. 3/4, ¿verdad? Sí, 3/4. Entre un cuarto y una está bien ahí. Dice que la resistencia de prueba mínima es de 85 kSI, la resistencia de la tensión es de 120 kSI y la resistencia de fluencia es de 92 kSI. Acero de medio carbono, templado y revenido. Esta tabla sí es de esta nueva presentación. Esta es de la presentación. ¿Sabes qué es la número 1? Bueno, el área de tensión es de 0.373 pulgadas cuadradas. Eso no lo calculo yo, eso lo tomo de aquí, ¿verdad? 0.373 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, el esfuerzo de la precarga es carga entre área transversal, o sea, 25 entre 0.373. Y eso nos da 67.02 kSI. La constante de rigidez dice que es igual a KB entre KB más KM. 6.5 entre 6.5 más 13.8. Y esos datos son los que me da aquí el problema, ¿verdad? 6.5 y 13.8. KB y KM. Entonces nada más aplicamos la ecuación. Y eso nos dice que es 0.320. Dice que de la ecuación 824, el esfuerzo bajo carga de servicio es FB entre AT, pero FB es igual a CP más FI. Todo eso entre AT. Y reacomodando términos, nos queda que C que multiplica a PAT más FI-AT, pero FI entre AT es sigma I, que es el que acabamos de calcular acá, ¿verdad? Es el esfuerzo de precarga. Y C ya sé, y C ya sé. Y C ya sabemos que vale 0.320. Entonces, 0.320 por la carga, que es 6, entre el área de tensión de 0.373, más el esfuerzo de precarga, que fue 67.02, nos da 72.17 kSI. De la tabla 8.9, la resistencia a la prueba mínima del perno es 85 kSI. Aquí está. Para el tornillo grado 5, dice que la resistencia de prueba mínima es de 85 kSI. Y nosotros nos quedamos en 72.17 kSI. Dice, los esfuerzos de precarga y de carga por servicio son 21 y 15% menos que la resistencia de prueba, que es simplemente sacar el error porcentual, ¿verdad? El 85 que yo tengo menos el 67 que obtuve entre el 85. Me da 21% y luego 85 menos 72 entre 85 me da 15%. Quiere decir que todavía le puedo dar más precarga al tornillo, ¿va? O al perno.
De la ecuación 8.27, que es la última, el par de torsión para lograr la precarga es K por FI por D, donde K es toda la ecuación grandotota que veíamos, pero el mismo enunciado nos decía que si K vale 0.20, la fricción es 0.15. Y entonces tomamos ese K de 0.20 por 25 por 10 a la 3, que es este de aquí, ¿verdad? La tensión inicial. 25 por 10 a la 3 libras por el diámetro, nominal, el diámetro del tornillo, que es 0.75, 3/4 de pulgada, 0.75. Y eso nos da igual a 3.750 libras pulgada de torque necesario para aplicar la precarga. El diámetro menor puede determinarse a partir del área menor de la tabla 8.2. Y así tenemos que el diámetro menor, despejamos, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Bueno, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 para tener el diámetro. Despejamos y encontramos cuánto vale el diámetro, porque ya conocemos el área. Y el área la conocemos de la tabla. Sí, de la tabla, el área menor, ¿verdad? 0.351. Y nos dice que el diámetro menor es de 0.6685 pulgadas, o 6.685 10 milésimas de pulgada. Por lo tanto, el diámetro medio es 0.75 más 0.6885 entre 2, que es igual a 0.7093. O sea, es el promedio entre el diámetro mayor y el diámetro menor, ¿verdad? Nos da un diámetro medio. Este de aquí. Y el ángulo de avance, que es el lambda, queda como tangente a la menos 1 de L entre pi por dm. Tangente a la menos 1 de 1 entre pi por 0.7093 por 16, que son el número de hilos, ¿verdad? O roscas por pulgada o hilos por pulgada. Y eso nos da un avance, un ángulo de avance de 1.6066 grados. Para alfa igual a 30 grados, ese alfa ya lo hemos tomado en los problemas anteriores, así como estándar, ¿va? Digamos, era así como que el promedio. Calculamos de nuevo acá, de toda esta ecuación. Y aquí entra alfa, ¿va? Y luego aplicamos la ecuación de t. No me acuerdo por qué puse esta xk. Bueno, el chiste es que nos sale esta expresión de aquí. Que es el diámetro medio, entre 2 por el diámetro máximo o nominal. Tangente del ángulo más 0.15 secante de 30 grados de lambda y de alfa, ¿verdad? Entre 1 por 0.15, que es el coeficiente de fricción, por tangente de lambda, por secante de alfa, más 0.625 por el coeficiente de fricción, por la fuerza que se aplica, por el diámetro, por el torque. Y nos da 3.551 libras pulgada. Por el otro método nos dio 3.750. 3.750 libras pulgada. Con este método nos da 3.551 libras pulgadas. Dice que es 5.3 veces menor que el valor que se encontró en el inciso B. Más pequeño este torque, ¿verdad? Y con eso encontramos el torque que necesitamos, la precarga que necesitamos y
y si estamos arriba o abajo del valor nominal. Aquí lo que nos dijo esto es de que todavía podemos cargar más, ¿verdad? A nuestro tornillo, todavía podemos generar más apriete para obtener una mejor precarga. Pero bueno, estamos 15% por abajo. Todavía no llegamos al valor mínimo de precarga requerido. Y bueno, pues aplicamos todas las ecuaciones, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí dudas o continuamos con cargas en los tornillos. Continuamos, ¿verdad? Eh, Dice que las ecuaciones representan la fuerza de unión en el perno de precarga y el esfuerzo de tensión en el perno puede encontrarse, como en el ejemplo, a partir de sigma B, que es CP entre AT más FI por AT. Es la ecuación que cambiamos, ¿verdad? Este es el esfuerzo de precarga y este es lo que tiene que ver con la placa, ¿verdad? O con los elementos. Dice el valor limitante de sigma B es la resistencia de prueba SP. Debido a ello, con la introducción de un factor de carga N, la ecuación se convierte a esto que está aquí. N es igual a SP por AT menos FI entre CP. Son muchos términos, pero todos estos términos ya los describimos en la presentación. Podemos estar yendo y viniendo para recordarlos, ¿verdad? Dice que aquí N se considera un factor de carga en lugar de un factor de seguridad. Y en vista de que las dos ideas están relacionadas de alguna manera, cualquier valor de N mayor a 1 asegura que el esfuerzo en el perno es menor que la resistencia de prueba. Dice, otro medio para asegurar una unión segura es exigir que la carga externa sea más pequeña que la necesaria para que la unión se separe. Si ocurre la separación, entonces se impondrá toda la carga externa sobre el perno y sea P subíndice 0 el valor de la carga externa que causaría la separación de la unión. En la separación, Fm es igual a 0. Y por lo tanto, la ecuación 825 cambia a esto que está aquí, considerando el factor de separación como P0 entre P. Y sustituyendo P0 por N0P en la ecuación, encontramos que el factor N0 es igual a FI entre P por 1 menos C, como un factor de carga que protege contra la separación de la unión. O sea que las dos uniones están bien unidas, ¿verdad? Si hay separación entre ellas, pues la carga se aplica en el tornillo y puede fallar. Bien, mucho enunciado, pero está interesante esto que nos dice aquí. Dice que presenta un diagrama de esfuerzo de formación de un material de buena calidad para fabricar pernos. Si checamos, dice que no hay punto de fluencia bien definido. Pues sí, ¿verdad? Porque es línea recta, que es la zona elástica, y luego cambia a zona plástica. Pero ¿en dónde cambia de elástico a plástico? Pues lo dibujaron ellos aquí, pero yo diría que es un poquito más acá abajo. O alguien podría decir que es un poquito más acá arriba. No está bien definido, ¿verdad? Entonces utilizamos el límite proporcional que haya. Dicen bien definido y que el diagrama progresa de manera uniforme hasta la fractura, lo que corresponde a la resistencia de tensión. De carga a descarga pasamos a zona elástica y a zona plástica y poquito después falla, ¿verdad? Entonces el esfuerzo más alto es el esfuerzo máximo que corresponde también al esfuerzo de la fractura. Eso significa que no importa cuánta precarga se aplique al perno, le tendrá su capacidad de soporte de carga. Esto es lo que mantiene firme al perno y determina la resistencia de la unión.
La pretensión es el músculo de la unión y su magnitud está determinada por la resistencia del perno. Si no se emplea toda la resistencia del perno para desarrollar la pretensión, se desperdicia dinero y la unión es más débil. Sí, si yo me quedo aquí abajo y tenía que llegar hasta acá arriba, pues es mucho espacio, mucho intervalo de esfuerzo que no estoy ocupando, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos utilizando un perno mayor al que nosotros necesitamos. Se supone que debemos de cargar muy cerquitas a ese Y para asegurarnos que el material va a estar bien precargado, que la unión, o que el perno va a estar bien precargado. Dice una fracción del par de torsión del perno usado para el apriete produce torsión, lo que incrementa el esfuerzo principal de tensión. Sin embargo, esta torsión se mantiene solo por la fricción de la cabeza del perno, por la tuerca. Con el tiempo se relaja y disminuye un poco la tensión en el perno. Así como una regla, un perno se fracturará durante el apriete o no se fracturará. Si estamos apretando y apretamos de más, podemos fracturar el perno. Pues ya se fracturó, lo quitamos y ponemos uno nuevo, ¿verdad? Si apretamos de más y el perno no se fracturó, pues ya estamos felices porque no se va a fracturar nunca, ¿verdad? Por lo que nos dice aquí este enunciado. Está interesante esta parte. Dice que las recomendaciones de estos autores con respecto a la precarga son 60 KSI para pernos SAE grado 5, para conexiones no permanentes, y que los pernos A325, que equivale al grado SAE 5, o sea, este es ASTM, que se emplean en aplicaciones estructurales, se aprieten hasta la carga de prueba o una mayor 85 KSI hasta un diámetro de 1 pulgada. Broman recomienda una precarga de 75%, que es casi la misma recomendación que la que hacen ellos aquí, para pernos reutilizados. Con base en estas directrices se recomienda tanto la carga estática como para la de fatiga, que se use la siguiente precarga: 0.75 veces FP y 0.90 veces FP para conexiones no permanentes y para conexiones permanentes, donde FP es la carga de prueba que se obtiene mediante la ecuación FP es igual a AT por SP, que es el esfuerzo de prueba por el área, ¿verdad? Este de aquí. Ok. Y el problema, pero eso ya lo hacemos el día de mañana. Sí. Ok, pues con eso terminamos mucha parte